Ahí vamos. En esta segunda parte del Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan que el padre Picasa nos decía que se le denomina como la muerte del Cristo, ¿no? La segunda parte es donde me gusta porque ese nombre es como que tiene dos interpretaciones: la muerte real del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, como le gusta decir a Marcos en este punto, en esta parte del Evangelio, pero también es la muerte de una idea equivocada del Cristo, ¿no? Porque en la segunda parte es donde nos encontramos con quién realmente es Él. Esta pregunta de Marcos, que prácticamente nos estuvo acompañando a lo largo de todo el Evangelio. ¿Quién soy yo? Bueno, recordarán que la semana pasada, vamos a ir haciendo también un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño resumen de lo que vimos. La semana pasada yo les contaba que así como el Señor presentó el reino y empezó a introducirse Él mismo como ejecutor, como actor principal de este nuevo tiempo, Él nos viene a traer un tiempo nuevo, a inaugurar un tiempo nuevo con aquello que empezaba el Evangelio en el capítulo 1, el tiempo se ha cumplido. O sea, nos habla de un tiempo cumplido y del comienzo de algo distinto, algo nuevo que traía aparejado una nueva enseñanza, una nueva forma de expresar la cercanía de Dios, una nueva interpretación o una nueva manera de mirar y enfocar la propia palabra de Dios, que estaba siendo mal interpretada, mal aprendida y mal enseñada, y por ende mal vivida, ¿no? Y eso lo vemos en las discrepancias que va teniendo con los doctores de la ley, los escribas, los fariseos y toda autoridad que se va cruzando en el camino. Como también planteaba toda la primera parte como una gran llamada. Una llamada que en esta segunda parte la va a ir reforzando en cada capítulo. Es auténticamente una llamada, está en clave vocacional, dicen los exégetas de Marcos. Marcos escribe en clave vocacional, la llamada a seguirle, y en esta parte a descubrir en esta vocación mesiánica, no solo la vocación mesiánica de Jesús, sino la vocación mesiánica de todo el pueblo de Dios cristiano. O sea, la vocación mesiánica se va a convertir en una vocación cristiana. Aquel que realmente quiere seguir a Cristo se tiene que dejar interpelar por esta enseñanza que nos dice qué significa seguirle, que es lo que veíamos la semana pasada. Así como en la primera parte el Señor recibía la confirmación de su Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, después del bautismo, en la segunda parte pide la confirmación del hombre, de quién soy yo para ti, pide que realmente podamos confirmarlo como eso que Él es, como el auténtico Hijo de Dios que viene a salvarnos, que viene a redimirnos, no simplemente a solucionar problemas transitorios o problemas superficiales. Entonces, fíjense cómo esta segunda parte se comporta como una suerte de academia discipular. Academia discipular. Yo les acerqué el reino, les muestro lo que significa el reino en donde todos son aceptados, publicanos, pecadores, un reino de mesa grande, donde nadie puede quedar fuera del banquete, y un reino donde el poder se manifiesta a través del servicio, a través de dar la vida, ¿no? Esta entrega de vida para la salvación de los demás.
En una palabra ahí podríamos poner una coma y una pregunta final. ¿Vos también estás dispuesto a asociarte a esto? Porque también tu vida tiene que ser de mesa grande, de recepción sin excepción, ¿no? De servicio a los demás como forma de expresar el poder del reino de los cielos, y no sacar cuentas como el sembrador, ¿no? Sino estar siempre dispuestos a entregar, a dar, a ofrecer. Esta sería la pregunta del millón en esta segunda parte. La semana pasada veíamos cómo el Señor, buscando ser definido, encontraba una completa y absoluta, yo no diría incomprensión, me sale incomprensión como palabra, pero no, estaban completamente equivocados, completamente perdidos, no entendían o no entendieron de qué se trata este camino mesiánico que el Señor empieza en esta segunda parte. Y hoy vamos a ver cómo se refuerza ese concepto. No lo entendió Pedro, no lo entendieron todos, no lo entendieron los zebedeos, no lo entendió ni Juan ni Santiago. Y cómo el Señor, a pesar, y esto me encanta y lo subrayo, a pesar del no entendimiento, y un poco como uno lo ve en el capítulo 10, ¿hasta cuándo voy a tener que tolerar a esta generación incrédula, ¿no? Un poco, a pesar de esa frustración y esa conmoción, ¿no? Este movimiento interior que un poquito le entristecía, no los aparta de su lado. No les dice, ustedes han fallado, me equivoqué al elegirlos, váyanse a buscar otro maestro porque son un auténtico desastre. No, se mantiene y los mantiene al lado, como se mantiene y nos mantiene al lado a tu persona y a mi persona, a nosotros, por más que no entendamos, por más que nos olvidemos, por más que hoy digamos A y mañana sea B, por más que querramos seguir viéndolo como el triunfante y no como aquel que nos trae la vida y la vida en abundancia y la vida plena, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor también malinterpretamos su figura y su presencia? Entonces, eso es la riqueza bellísima del Evangelio, palabra viva, palabra presente, que fue en aquel momento y lo es hoy, en nuestro 2022, al lado de cada uno y en medio de nuestro corazón, golpeando la puertita y diciendo, acá estoy, no te olvides que acá estoy. Así que hoy vamos a continuar, y yo les decía, yo me acuerdo que vimos la última vez la transfiguración, ¿verdad? Llegamos a ver la transfiguración la semana pasada. Claro, ante estos anuncios de la pasión, la transfiguración. Hoy vamos a continuar con otras con enseñanzas que a medida que va dando el mensaje de la pasión y la resurrección, voy a sufrir, me van a entregar, me van a matar, pero voy a resucitar. Detrás venía un mensaje concreto hacia sus discípulos, ¿no? Y hacia la gente que lo seguía. En el entorno también hay otras enseñanzas a las cuales hoy vamos a apelar antes de entrar con él triunfalmente en Jerusalén. Así que ese va a ser nuestro recorrido en el día de hoy. Pero hoy es el día de la Candelaria y yo decía, bueno, qué maravilla esto que nos regala Jesús, ¿no? Porque Dios y el Espíritu Santo, porque hoy cuando a la mañana hacía las lecturas y veía el salmo, yo digo, no puede ser un salmo más atinado al tema que vamos a ver hoy. Así que bueno, les propongo que nos pongamos en esta mañana, si algunos ya se pusieron, que continúen en la presencia del Señor, saludando a la Santísima Trinidad que siempre nos acompaña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso. Que nosotros hoy, en este día en donde celebramos la luz, en donde celebramos esta luz que viene a romper la tiniebla, ¿no? Este sol nacido de lo alto, que realmente podamos entender qué tipo de rey es y qué tipo de poder trae. Porque si nosotros somos sus discípulos, vamos a querer vivir esa luz y ese poder, para también llevarlo a Él, especialmente a todos los lugares donde aún no lo conocen y a todos aquellos que todavía no le abrieron su corazón. Te lo pedimos, Señor, que estés con nosotros, como así lo prometiste hasta el final de los tiempos. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué belleza, hago una pequeña mención porque me encanta, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Simeón, este viejito de 84 años, ¿no? Que profetiza. Me encantan estas dos figuras que aparecen hoy en el Evangelio de Lucas, que son Simeón y Ana, los dos mayores, los dos dedicados de por vida al Señor, a servirle al Señor en el templo, dice Lucas. Le sirvieron toda su vida. Y Simeón había recibido la promesa por parte de Dios que no moriría hasta ver el Mesías. Imagínense, para un judío, que el Mesías constituye, de alguna manera, constituye la plenitud de la promesa de Dios de todos los tiempos. Es para lo que se estuvo preparando todos los tiempos. Este tiempo mesiánico, este tiempo nuevo, es el que le promete Dios. No te vas a morir, Simeón, hasta que lo veas, hasta que lo veas. Y esta hermosa oración que se convierte para nosotros en el rezo de las completas a la noche, ¿no? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, pues mis ojos han visto tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Mira qué bonito. Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Señor es luz, presten atención a la palabra, para iluminar a todas las naciones. No es para un grupito, no es para nuestro grupo bíblico o nuestra iglesia o nuestro país, es para todo el mundo, que no le ponga un cartón grueso frente a la lámpara, ¿no? Porque ahí está el problema, Él viene a iluminar todo el mundo, y ¿qué hacemos nosotros con esa luz? Capaz que le ponemos el blackout, ¿vieron lo que usamos aquí? Que no existen las persianas, y todas nuestras cortinas tienen oscuridad total, ¿no? Así que, qué belleza, porque ¿cómo reaccionamos nosotros ante esto? Y después la figura de Ana, una mujer entrada en edad, hija de Fenuel, casada en su juventud, con 84 años. Déjenme decirles
quedan muchos años en el primer siglo, ¿no? Y el Evangelio parece que en este punto no exagera como los 500 de Matusalén, sino que en una persona toda su vida, estos 84 años indican la vida larga y bendecida, ofreciéndosela al Señor en el templo con ayunos y oraciones, ¿no? Y también esta mujer fiel logra descubrir la promesa que tiene delante, ¿no? Logra darse cuenta quién es ese niño, que me imagino yo que sería uno en medio de un montón, porque lo más normal era que todo el mundo llevara a su niño a presentar al templo después del séptimo día, porque era una tradición obligatoria en aquel entonces en Israel. Así que, qué belleza lo que leíamos el otro día, no sé si se lo comenté a ustedes, que es más importante tener perseverancia que fuerza en los temas de la fe. Y qué maravilla, porque esta perseverancia en los caminos de Dios, esta perseverancia en el servicio, hace que puedan descubrir quién es este que está frente a ellos, sin titubear. Si Marcos se los hubiese encontrado, yo creo que otra hubiese sido el desarrollo del Evangelio, ¿no? Como empieza Lucas a hacerlo, y un poco ellos se constituirían en estos discípulos que nos ayudarían a poder tener esa mirada, la mirada de poder descubrir a Dios en medio de este mundo. Así que bueno, con este espíritu hoy, con este espíritu de la luz, que nos lo trae Nuestra Señora, que es la Madre de la Luz, es la que lleva a la luz en su seno y la regala para toda la humanidad. Continuemos entonces, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer y lo que vamos a descubrir en el día de hoy. Bien, les invito a que abran en el capítulo 9. No quería dejar pasar 2 milagros realiza en este camino. ¿Se acuerdan que el Señor, la semana pasada, nosotros veíamos como en esta etapa, especialmente en el capítulo 9 y 10, es lo que se denomina el camino mesiánico, ¿no? Donde el Señor va a expresar de qué se trata verdaderamente el ser Mesías, que el Mesías no es la respuesta de Pedro, esta respuesta de un Mesías victorioso, de un Mesías triunfante, sino es la respuesta que le da Jesús a Pedro. El Hijo del Hombre tiene que, y se va a mantener en esa imagen de Hijo de Hombre, aquel que habitando las alturas, como dice bellísimamente Isaías en su tercer libro, dice Dios que habita las alturas, ¿no? Se baja, radica en el corazón del humilde y arrepentido, ¿no? Este Dios que el Hijo del Hombre tiene esta forma de pensar cuando uno imagina en el libro de Daniel, y vi como un hijo de hombre parado frente al trono del anciano. También lo vemos en el libro del Apocalipsis, ¿no? Este hijo de hombre de alguien que viene desde la divinidad, que es de la divinidad, y viene para transformarlo todo, para dar cumplimiento a todo, para dar la salvación que tanto se esperaba al mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que nos va a presentar en este camino mesiánico? 2 milagros únicamente. 2 milagros que ya van a ver el sentido que tiene, que cuando realmente uno estudia Marcos, le cambia un poco la forma que se ve y cómo están entrelazados unos con el otro. Uno es la sanación y la liberación de este chiquito epiléptico que estaba poseído por un espíritu sordomudo, ¿no? Impresionante, sordomudo. Y el que vimos la semana pasada, cuando terminamos muy adrede,
el recorrido del camino, todo aquello que era camino, y veíamos a un ciego que estaba fuera del camino, porque estaba completamente apoltronado en su ceguera, pero que se pone a llamar a Jesús y el Señor lo incorpora al camino, porque después de darle la vista a Bartimeo, dice, lo seguía por el camino, ¿no? Eso fue. Entonces, estos dos únicos milagros son los que coronan, de alguna manera, este camino mesiánico. Hoy vamos a trabajar y a explicar el milagro del niño epiléptico. Abran ustedes el capítulo 9. Versículo 14. Vamos a ponernos en contexto, que es donde nos quedamos la semana pasada. Esto es continuación exacta de la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en la montaña, en el Tabor, en la montaña alta, con Pedro, con Santiago y con Juan, a quienes se llevó para demostrarles lo que es la gloria de Dios, un anticipo de lo que va a ser vivir la gloria de Dios cuando Él resucite. Es como un anticipo de la resurrección. No entendieron nada, pero miren lo que pasa en el mientras. Esto que acontece a continuación sucedía mientras ellos estaban en la montaña. Por eso no se puede explicar lo del epiléptico si no explicamos la transfiguración. No se entiende. Y miren cómo uno puede ahora tener un whole picture del asunto. Cuando volvieron, o sea, cuando bajaron de la montaña, a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlos. Me quedo aquí en este pedacito. ¿Cómo encontró Jesús al resto de sus apóstoles? Discutiendo con los letrados sobre algunos temas que evidentemente escucharon hablar al maestro y todo lo que fueron aprendiendo a lo largo del camino. O sea, los encontró haciendo apologética, vamos a hablar en los términos modernos, defendiendo la fe, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Pero miren lo que pasa a continuación. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente que estaba allí le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo, le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó, ¡qué generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho que cayó a tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Desde niño, y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió, que si puedo, todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó, creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo. Espíritu sordo y mudo,
yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esa clase solo sale a fuerza de oración. Yo lo leo así, y bueno, podemos hacer una exégesis, miren la fuerza que tenía el poder del Señor, y qué maravilla, cómo les enseña, la falta de fe que tienen, y cómo tienen que aprender a orar para poder... Podemos explicarlo, el Evangelio siempre se puede explicar, pero poniéndolo en contexto lo vamos a entender mucho mejor. Los que tratan de curar al niño eran los que se habían quedado abajo del monte alto y no lo logran. Se preguntan los estudiosos de Marcos y llegan a esta conclusión. No lo logran porque no tienen la fe que tienen que tener en el verdadero Cristo, sino en aquel que ellos pensaban que era y que tenía, o sea, que representaba a Jesús en ese momento, el victorioso, ese mismo que les decía Pedro. No tenían la fe en aquel que muere y resucita. No tenían esa fe interior y esa creencia cierta de quién era a quien seguían, de qué se trataba, de quién me viene ese poder. Porque fíjense dónde está el problema, y acá les invito a que reflexionemos un poco. Si yo creo mal, vivo equivocadamente una relación con Dios en todas las áreas y de todas formas. Si yo creo mal en aquel a quien creo, porque creo que es alguien que no es en realidad, ¿qué tipo de poder, qué tipo de fe expreso yo con mi acción y con mi vida? Por eso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios constantemente nos está estimulando a diario a que purifiquemos la imagen de Dios en nuestro corazón. ¿En quién creemos? ¿Quién es este Dios al que nosotros le entregamos nuestra vida, nuestra fe, nuestro corazón, nuestra confianza? ¿En quién tenemos depositado esa confianza? Saber en quién creemos es fundamental para poder actuar desde allí. Desde allí, fíjense que si yo creo en un Dios juez, en un Dios severo, en un Dios estricto, en un Dios que no perdona ningún tipo de falencia, ni de pecado, ni así voy a vivir, así voy a ejercer mi fe en el mundo donde me manejo. No sé si soy clara en lo que les quiero transmitir, y miren ustedes la importancia que tiene unir el anuncio de la pasión, la transfiguración y este relato de esta curación. No, que no era nada más ni nada menos, recuerden ustedes que se llamaba posesión de un espíritu impuro, porque la enfermedad lo era. En mi Biblia ya dice curación del epiléptico. Sí, clarísimamente la descripción que hace Marcos es de un cuadro de epilepsia, ¿no? que es una enfermedad que podemos encontrar hasta nuestros días. Pero el tema era desde dónde y cómo ellos curaban, desde una imagen distorsionada de Dios, desde una imagen distorsionada de este Cristo, de este Hijo de Dios.
Entonces ahí es donde radica el problema. Otro detallito que no me parece menor, el espíritu era sordo y mudo. Y así como el Señor en la transfiguración, frente a Pedro, a Santiago y a Juan, vuelve de nuevo a producirse esa teofanía, esa palabra que rompe la oscuridad, que rompe la nube, que rompe la duda, que trata de quitar el miedo diciendo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Este niño tenía la incapacidad, por lo que estaba padeciendo, de poder escuchar la palabra y decir, no solo la palabra, sino que decir su vida, contar su existencia, decir su angustia, comunicar. Y es eso lo que el Señor realiza en este muchacho, ¿no? Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. Y como le dice, espíritu sordo y mudo, aquel que no deja entrar, que no deja penetrar la palabra de Dios, que es la que cambia la vida, que es la que le da sentido a nuestra existencia. Y al final, ¿por qué no pudimos? Y porque esto solo, esta clase de espíritu solo sale a fuerza de oración. Si yo no sé y no tengo y no logro darme cuenta qué imagen de Dios tengo, la oración, que es el vehículo, la relación, cuando también está siendo dirigida a lo incorrecto, es absolutamente estéril. No lleva a ningún puerto, no lleva a ningún bien. La oración profunda, este encuentro profundo con el Dios verdadero, como lo tuvo el Padre, porque fíjense, el paralelo que hacen los exégetas de Marcos es la fe de la mujer cananea con su hija, que le pide para que la libere también de un espíritu impuro que la tenía maltraer, y este padre que intercede por su hijo. Los dos padres son como un paralelo y los dos muestran la fe que no tienen los discípulos, porque este padre, cuando estaban en medio de los escribas, en medio de los letrados, en lugar de dejarse influenciar por lo que decían y por lo que trataban de denigrar la figura de Jesús, se mantiene firme en lo que él cree. Pero ¿qué pide humildemente? Señor, socórreme en mi falta de fe. Reconoce que no la tiene suficiente, que no la tiene con una capacidad tal de poder él obrar. Y cómo el Señor se enternece ante esto, ¿no? Cómo desde la oración el Señor realmente, lo que decía el padre Picasa, me encantó en su libro, dice, desde la oración el Señor se conmueve por el dolor que percibe, por el dolor que contempla del otro y actúa en consecuencia. Esa es la fuerza que le faltó a estos discípulos por no partir de esa base, de la creencia en un Cristo que tiene que ser entregado, que tiene que dar su vida y que tiene que resucitar para la salvación de todos. Así que este era el primer punto que quería tocar, porque hay un aprendizaje acá, ¿no? Hay un aprendizaje, la oración, la fe, la creencia en el verdadero Dios, esta fe cierta y verdadera. Después hay un punto que también aparece en Mateo. Únicamente Mateo toca el punto de Marcos, que es sobre el divorcio. Y muchas veces se entiende, cuando yo lo leo así, lo entiendo como algo separado del contexto, pero tiene que ver también con este camino mesiánico y con esta enseñanza nueva que el Señor les viene a traer. Capítulo 10, versículo 1.
A partir del capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, el Señor va a decir, en esta vida nueva, en este camino mesiánico, las mujeres y los niños son incluidos. Nadie es excluido. La mujer y el niño forman parte de este programa, de este plan de Dios de salvación y de renovación que les trae Jesucristo. Me leía porque leyendo un artículo sobre este capítulo decía que un poco el capítulo vendría a ser como un acto de protesta por aquello que dice en la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes, eran como unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, ¿no? Entonces dice que este capítulo 10 es un capítulo de protesta. Sí, a las mujeres y a los niños hay que contarlos, porque son parte del reino de los cielos. Una de las cosas a las que apunta Jesús es que en este camino del mesianismo, en esta expresión del reino de los cielos entre ustedes, se termina el patriarcado. Se termina una palabra que utiliza el padre Picasa, nunca la había leído, el patriarismo, ¿no? Esta cosa de la figura de uno sobre otro. Y eso es de lo que habla en el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, inclusive. Vamos a leerlo para entrar todos en tema. Ya está saliendo, ya está subiendo hacia lo que va a ser la zona de Jerusalén, y lo vemos en el camino, porque acuérdense que estamos allí, estamos en esta teología del camino, ¿no? Desde allí se encaminó al territorio de Judea, o sea, para el sur, al otro lado del Jordán. De nuevo se acercó a él una multitud y según su costumbre se puso a enseñar. Llegaron unos fariseos para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó, ¿qué les mandó Moisés? Respondieron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo, porque son duros de corazón, Moisés escribió este precepto. No sé si ustedes logran ver la manera en cómo relativiza y deja sin, de alguna forma, sin hacerlo ley determinante y definitiva, porque menciona a Moisés, no a Dios. Menciona a Moisés y no a Dios. Hace poquito nos había dicho, ustedes tienen el afán de seguir la tradición de los hombres, pero se olvidan de los mandatos de Dios. ¿Y dónde estaba el corazón endurecido que habla? Bueno, en que se le daba carta de libelo, carta de libertad, entre comillas, el hombre a la mujer, dejándola en un estado completamente de desamparo y muchas veces de desprotección total, económica, familiar, de todo tipo. Y esa carta de libelo estaba permitido que el hombre se la diera a la mujer por el motivo que fuere. Yo siempre hago el chiste, porque le quemó la cena, porque se venía vieja, porque no le gustaba. La mujer era repudiada de manera diplomática a través de esta carta de libelo, de libertad. Dice el Señor, se terminó eso. La mujer y el hombre están en una situación de igualdad. Se tiene que terminar ese corazón endurecido, donde no se privilegia lo que venimos hablando, de que el último sirva, de que el último sea, de que el primero que quiera ser el primero, el más importante, se haga el último.
va en contra de la conducta del reino de los cielos. Por eso es tan enérgico y claro. Con esto que va a decir en el capítulo 10, pone en igualdad absoluta y total al hombre y a la mujer. Pone en igualdad su derecho. Y continúa. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo se interpreta? Que ante el relativo consejo de Moisés aparece la fundamental palabra de Dios. Entonces pone lo fundamental sobre aquello que es absolutamente, pasajero, ¿no? Porque formaba parte de un momento patriarcal. Entonces ahí pone el Génesis, que es la mismísima palabra de Dios, hablando. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello, y les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia del marido, porque hay igualdad de oportunidad, la igualdad, ¿no? La paridad, se casa con otro, comete adulterio. En esto se basa la Iglesia, cuando habla que el sacramento, entre dos bautizados, es una unión indisoluble, ¿no? En este punto es donde se basa y en la interpretación de Marcos de esta manera. Por supuesto que tendríamos que hablar 1 hora y media de lo que significa el tema sacramento, ¿no? Que hay una full conciencia de lo que se está dando y un entendimiento absoluto y total de lo que se está recibiendo, ¿no? Eso es para otro día. Pero en esto es que se basa cuántas veces hay veces que nos enojamos, decimos qué antigüedad y por qué no lo va a cambiar, porque se basa en la palabra del Evangelio, de manera directa. Segunda parte, desde el versículo 13 al 16, nos habla de otro grupo indefenso. Si antes eran las mujeres, ahora van a ser los niños. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía, imponiendo las manos sobre ellos. El niño en toda la cuenca mediterránea en el siglo I era una auténtica plaga, porque había muchísimos, y eran absolutamente desvalidos, porque muchos de estos niños eran huérfanos, no tenían quienes se ocupara de ellos. Entonces, claro, eran una carga pública, ¿no? Por así decirlo, y la gente los rechazaba. Eran como el signo del pobre, del humilde, del desvalido, más claro y concreto que podía tener Jesús a mano. ¿Y los discípulos cómo reaccionan? Como reaccionaba la gente del montón, como reaccionaba cualquiera de afuera de esta nueva propuesta del reino. Y por eso el Señor se enoja con ellos. Dejen que los niños se acerquen a mí.
y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Si no nos hacemos sencillos, humildes, con un corazón transparente, llevando encima lo que esos niños cargaban, el rechazo, el fastidio, el no ser deseados, y lo llevaban. ¿Y cómo expresa el niño eso? Con alegría, jugando, siguiendo su vida, no enganchándose, ni tramando algún tipo de complot para acabar con aquellos que obran de esa manera, ¿no? Fíjense todo lo que significa este versículo. Y el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿cómo recibe el reino de Dios un niño? Con total admiración, sorpresa, apertura, corazón abierto, casi de una manera lúdica, inocente, todo lo que nosotros podamos agregarle, la característica de cómo vemos a nuestros niños, a los que nos rodean, ¿no? Cómo actúan, espontánea, sin maldad. No entrará en él. Y los acariciaba y bendecía, imponiéndole las manos sobre ellos, ¿no? Este gesto que les enseña, humildes y sobrellevando este rechazo como si no pasara nada, siguiendo en la vida hacia un fin y siendo fieles al plan de Dios y a la voluntad de Dios en cada una de nuestras existencias. Y por último, y con esto ya nos vamos a Jerusalén, lo que sigue dando enseñanza. Vamos a ir recorriendo, ¿no? La fe en el verdadero Dios, poder descubrir el verdadero Dios y poner toda la fe en Él. Y esa fe convertida en oración, ¿no? En relación constante y permanente y viva. Segundo, la humildad, el tener un corazón dispuesto a lo sencillo, a lo pequeño, a lo simple, como el de un niño. Y ahora nos va a hablar desde el capítulo 17 hasta hasta el versículo 31, desde el versículo 17, no, el capítulo es 10, perdónenme, versículo 17 hasta el 31, nos va a hablar de el desapego. El que quiera seguirme se tiene que desapegar. Entonces lo pone en este encuentro con este hombre rico, ¿no? Cuando se puso en camino, volvemos de nuevo al camino, a Lodos, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoce los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste porque era muy rico. Jesús entonces, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó, les aseguro que todo el que deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro, la vida eterna. Porque muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Seguimos en el mismo contexto que venimos trabajando. Seguimos con la misma línea de enseñanza. Este joven, que no es joven, yo le llamo el hombre que se encuentra en el camino, por lo que él mismo contesta que desde mi juventud lo vengo practicando, o sea, como que habla de su juventud pasada, ¿no? Que la juventud le quedó atrás, es un hombre, en este punto, Mateo y Lucas van a contar otra versión acerca de este evangelio, pero lo importante son los gestos que tiene. Miren qué bonito. Llegó corriendo. Eso, desde que empezó el Evangelio de Marcos, vemos la urgencia que llama seguir al reino de Dios, ¿no? Inmediatamente, dejándolo todo, se pusieron a seguir. Llega corriendo, está apurado, está ansioso. Se arrodilló, o sea, le confiesa su fe con el cuerpo, porque un judío no se arrodilla si no es ante Dios. Se lo está confiando y encima lo llama bueno, ¿no? Que son, como dice el Señor, a ver, son características divinas. En una palabra, este hombre con toda su gestualidad, le está diciendo, creo en ti. Y por eso vengo a que me digas, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le descubre el camino que tiene que realizar desde su gestualidad hasta su corazón. El camino, el proceso interior que tiene que ir atravesando desde ese arrodillarse a dejarlo todo, a despojarse. No nos quiere a medias, no quiere un poco de nosotros, quiere todo de lo nuestro. Y es necesario entregarlo todo para que Él pueda obrar y hacer realmente su acción 1000 veces mayor que lo que tenemos en nuestra vida. Eso es a lo que refiere. No es que el rico es rechazado, es que el que se considera rico y harto no tiene necesidad de nada. Está tan seguro y cómodo en aquello que le basta, que no hay lugar para el que viene a querer saciar el verdadero hambre, la verdadera sed. No hay lugar porque lo tengo todo. Y no estoy dispuesto, ¿sabes?, a dejarlo.
me da miedo, me da inseguridad. Esto de despojarme interiormente, de saber que lo que tengo no es lo que me sostiene. Ese es el pedido que hace el Señor. Hay una homilía del Papa sobre este punto, muy interesante. No es que no se puede ser rico, es que examinemos nuestra relación con lo que tenemos y dónde tenemos puesta nuestra certeza y nuestra confianza. Es eso lo que se le pide, darlo todo. Todo es tuyo, Señor, porque en ese movimiento puedo vivir plenamente tu vida en mí. Generosidad, misericordia, compartida, la mesa grande que hablábamos, el banquete. Lo que tengo es un fin y un bien que es dado para que yo también lo dé, para que lo comparta, para que colabore con este mundo que me rodea, no que me aferre a él, porque no se concibe una realidad y la otra. Por eso habla, qué difícil es que un rico pueda entrar al reino de los cielos, no porque sea rico, es por la actitud de hartazgo que tiene en su corazón. No sé si soy clara en este punto, porque es un tema tan sonante, ¿no? Y tan de alguna manera controversial dentro de lo que es nuestra fe cristiana. Entonces, si soy rico, significa que Dios no me quiere, no me escucha, que no me puedo salvar. No, ¿qué relación tenés con tu riqueza? La vivís como don y por ende, si es un don, es tarea. Si es un don, es tarea de repartirla, de ayudar, de ser un bien social. La riqueza que tengo es un bien social. Es un bien compartido, un bien que genera bien a los demás. ¿Qué relación tengo yo con eso? Eso es a donde, por eso Pedro reacciona de la manera que reacciona. Y nosotros que lo hemos dejado todo por ti y por el reino, ¿no? Esto, dejarlo todo, es abandonarnos en las manos del Señor. Es realmente sentirnos en su mano. Sí, es difícil, Simona, es muy difícil. ¿Por qué? Porque pasa lo que le pasó a este hombre, porque mientras sea arrodillarnos y decir que creemos en él, no pasa nada. Ahora, cuando le estamos arrodillados frente a él y nos pide, ahí empieza la dificultad de la vida. Ese es el seguimiento cristiano, ahí está la dificultad del camino mesiánico, como sus discípulos. Es entender que no solo es gestualidad, sino que es una gestualidad encarnada, concreta, vivida, expresada y de alguna manera manifestada en cada gesto que tenemos para con el otro. Ahí se convierte en difícil, obviamente, porque es el desafío de lo que significa ser cristiano. Vuelvo y repito, no hay condenación en absoluto. No nos dejemos convencer con aquellos que condenan, no. Lo que hay es un llamamiento interior de qué relación tenemos nosotros con los bienes materiales. Y ahí está la respuesta. Si estamos dispuestas a dárselo al Señor, a ofrecérselo a Él, a convertirnos nosotros en un vehículo de bien, de generosidad, ¿no? De generosidad permanente. A mí me fascina, porque acuérdense que este camino mesiánico es el camino de la Iglesia. Esta vocación mesiánica es la vocación cristiana de la Iglesia.
Y qué emoción me da y les debe de dar a ustedes saber que somos la primera institución en el mundo reconocida por la caridad, por el auxilio, por la primera que está en cualquier situación de emergencia y no de emergencia, sino de permanente emergencia, porque la Iglesia actúa cuando hay un huracán, mandando a caridades católicas en primera línea, en un terremoto, una desgracia, lo que fuera, vemos. Cáritas es el primero, porque además como no hay burocracia, hay menos burocracia, vamos a decir las cosas como son, es mucho más efectiva, porque no tiene tanta vuelta. Y además es sincera, no busca nada a cambio. Pero tenemos una Madre Teresa de Calcuta que todos los días, en una situación emergente, en un pueblo necesitado, ofrece el reino de Dios de esta manera. Y a la Madre Teresa, ¿quién la ayuda? Los ricos. La ayuda al mundo rico, porque gracias a la generosidad de tantos que tienen mucho, la Iglesia puede hacer tanto. De eso se habla, de poner al servicio lo que tenemos. Y si no tenemos la monedita, poner al servicio el tiempo, poner al servicio la juventud, poner al servicio nuestro talento de dar idea, de lo que sea. Eso es darse por completo al reino de los cielos, dejarlo todo y seguirlo. Terminaremos viendo de que no es tan difícil. Es solo una determinación, como dice Teresa, una determinada determinación a querer empezar a vivirlo desde ese lugar. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Cómo se sabe eso si estoy vasto de tantas cosas? ¿Cómo sé que solo Dios basta? Eso es lo que nos pidan, que nos demos cuenta y que vivamos desde esa realidad. ¿Es claro este punto? ¿Quedó un poquito mejor? ¿Alguna duda, comentario? A ver qué me dice. Y sí, pero todo el Evangelio es esto, ¿no? Es ver si verdaderamente tenemos esa urgencia de ir hacia el Señor, si estamos listos para dejarlo por Él todo y entregarnos. Fíjense que todos los Evangelios de alguna manera apuntan a esto, porque no se puede servir a dos señores, lo dice en el Evangelio de Mateo. Porque voy a servir a uno y defraudar al otro. Por eso nos tenemos que unificar. Por eso tenemos que vivir nuestra unidad interior expresándola en nuestra unidad exterior. Vivimos como creemos. Y obviamente que vamos a fallar. Obviamente que vamos a fallar, obviamente que vamos a trastabillar. Escúchenme, no somos perfectos. Y ya nos lo dicen millones de lados en la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo, sabe y cuenta con eso. Pero si estamos en el camino de darnos cuenta e intentarlo, eso se llama santidad. Eso se llama santidad, no la perfección. En darme cuenta e intentarlo. E intentarlo. ¿Seguimos un poquito más? Tenemos unos minutitos, los aprovechamos. 20 minutitos y hacemos la entrada a Jerusalén. Hacemos la entrada triunfal en Jerusalén. Esta entrada triunfal marca otra etapa en esta última parte del Evangelio. Marca justamente la entrada triunfal que concluye con un desenlace trágico. Entre la entrada triunfal y el desenlace, ¿no? Es como que se juega este cuadro que sería como
como en paralelo, ¿no? La entrada triunfal, que es triunfal para Cristo, porque triunfa en la cruz, va a ser de alguna manera la tragedia para el hombre que no lo va a entender. Y en el medio, enseñanzas y palabras del Señor que habla de esa falta de entendimiento, de esa falta de comprensión, que es lo que le va a llevar hacia la cruz, hacia esa entrega, y tiene como en el centro de este, digamos, trocito de evangelio, el discurso escatológico, el discurso del final de los tiempos, ¿no? Que es el capítulo 13. Ahora estamos en el capítulo 11, el capítulo 15, 14 y 15 va a ser de la pasión, que vendría a ser la otra parte del cuadro, y en el medio es este discurso escatológico mirando a Jerusalén, diciéndole a viva voz: ya está el tiempo de la promesa cumpliéndose a plenitud, pero llorando, Dominus Flevit, que es esa iglesia que uno ve frente a Jerusalén, que es donde el Señor miró, lloró y se conmovió, porque todavía no están preparados para esa plenitud y se la van a perder. No están preparados para vivirla interiormente y se la van a perder, ¿no? Entonces, entre la entrada triunfal al triunfo en la cruz, al triunfo en la resurrección, con posterioridad o al escarnio de la cruz, este discurso que describe, qué pena, qué pena, ¿no? Que no se dan cuenta de ese mensaje que Dios la visitó, como dice en otro evangelio. Pero vamos de a poquito, vamos desmenuzando. Vamos a la entrada triunfal, que con eso probablemente nos podamos quedar en el día de hoy. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndole: vayan al puesto de enfrente y al entrar encontrarán un burrito atado, que aún nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué hacen esto, le dirán que le hace falta al Señor y que se lo devolverá muy pronto. Fueron y encontraron al burrito atado junto a una puerta, por fuera, en la calle. Lo soltaron. Algunos de los allí presentes le dijeron: ¿por qué sueltan al burrito? Contestaron como le había encargado Jesús y le permitieron llevarlo. Llevaron el burrito a Jesús, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramos cortados en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que llega. Hosana en las alturas. Entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de inspeccionarlo todo, como era tarde, volvió con los 12 a Betania. Bien, esta entrada es absolutamente espectacular, por eso se llama Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión. Domingo de Ramos, yo le diría y de la Pasión. Domingo de Ramos, porque todo lo que describe el Evangelio, Marcos, con una minuciosidad increíble, tiene la gestualidad y los signos que el que está por llegar es al que estamos esperando.
porque es el que fue anunciado con estas características por los profetas, especialmente por el profeta Zacarías. El capítulo 9, versículo 9, llegará el rey montado en un polino, hijo de la burra, ¿no? Humilde, sencillo, traerá la paz. Y qué loco, porque es entrada triunfal, pero con signos de humildad, con signos de despojo, con signos de contrarios a lo que es el triunfo que estaban todos expresando y dando a conocer. Un poco pasa en esta entrada triunfal lo que pasó en el primer anuncio de la pasión con Pedro. Es una entrada triunfal y una recepción a la usanza israelita, con la mentalidad judía, de que el que viene a instaurar lo que perdimos, el reino de David, viene a instaurar el reinado de Israel, viene a sacarse de encima al monstruo romano que nos oprime y no nos deja ser, no nos deja vivir de acuerdo a la ley, de acuerdo a la justicia de Dios. Ese es el que están aclamando. Y lo aclaman de una manera que tampoco ellos habrán entendido. Si este que viene a instaurar el reinado de nuestro padre David, con ese llamado Hosanna, Hosana, como nosotros cantamos en el Santo todos los días, Hosanna significa, ven Señor a ayudarnos, ayúdanos por favor. Eso es lo que significa la exclamación, ayúdanos. Hosana significa eso, es un grito de ayuda que se usaba en la guerra, se usaba cuando Israel se sentía bajo el ataque del enemigo, ¿no? Se gritaba, Hosana, ayúdanos Señor, o ante una campaña en medio del pueblo o en un momento donde se necesitaba fortaleza. Entonces se convierte en esta oración, en un pedido de ayuda al Señor que viene a instaurar el reino de nuestro padre David, pero no de la manera que ellos pensaban, no de la forma mesiánica chiquita, en letra minúscula, no viene a instaurar simplemente al rey en el palacio y a volver a darle la plenitud y el esplendor a Israel como nación y pueblo de Dios. No, viene a instaurar el reino de los cielos y para toda la humanidad. Y el reino de los cielos se viene a instaurar, ¿se acuerdan? Desde entrada nos enseñó de a poco, de manera silenciosa, de manera humilde, de manera constante, permanente y con un claro mensaje de paz, ¿no? Este Dios que susurra, no que grita. Este Dios que se muestra en gestos tan pequeños como un almendro florecido, diría Jeremías, y no con fuegos artificiales. Fíjense los detalles. El burrito, como Zacarías, pero la actitud del pueblo que le ponía mantas, como le adornaban la cabalgadura de un noble, de un rey, y le alfombraban con sus mantos y con las ramas, también lo que se le hacía a un hombre importante. Fíjense qué loco, porque lo es, pero lo es de una manera distinta a como lo están viviendo. Y por eso los mismos, esquizofrénicamente, que hoy gritan, Hosana, hijo de David, en unos días van a decir, crucifíquenlo, porque no falló, porque no coincidió su agenda con la nuestra.
porque no llevó a plenitud lo que tanto estuvimos esperando. ¡Qué frustración, por Dios! Liberen al que por lo menos se carga a los romanos. Barrabás era un asesino, había matado a un soldado romano. Liberen a ese, por lo menos ese sí nos muestra del lado de quién está. Fíjense, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿Qué significa esta entrada del Señor, ¿no? A mí me encanta cada vez que hacemos esta procesión en Israel y vamos caminando desde el Monte de los Olivos y entramos, como hizo el Señor. ¿Qué significa esta entrada de Jerusalén, que es el recinto sagrado? Es el lugar más sagrado, es el lugar de nuestro corazón. Es el lugar donde reside el templo, y el templo está dentro mío hoy. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo preparo esa entrada? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tiene que ver con lo que veníamos hablando, con esa imagen, con la creencia en, con la fuerza puesta y la confianza a. ¿De qué manera? ¿De qué manera voy preparando este camino, ¿no? En donde con algarabía y entusiasmo le abro la puerta, pero me encanta porque cuando uno dice, wow, salgo de un retiro, pum, para arriba, ¿no? Y los sana, qué bueno, llegaste, Señor. Qué maravilla, cómo salí de este lugar. ¿Cuánto me dura eso hasta que llego al crucifícalo? Porque no es que lo grita mi boca, lo grita mi acción, lo grita mi falta, lo grita mi ausencia, lo grita mi no. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se me diluye esa algarabía y ese entusiasmo? Eso es a donde nos lleva también el Evangelio, ¿no? No solo a estar acompañándolo en este camino, sino también a que Él nos acompañe a ser el nuestro. Así como les decía, los 3 anuncios de la pasión casi que los podemos vivir de manera corporal, esto también. Esto también. Cuánto me dura el entusiasmo, cuánto me dura la determinación, cuánto me dura la decisión de vivir de acuerdo a Él. ¿Cuánto me dura? ¿No? En fin, y con esto nos vamos a quedar, porque lo que viene está buenísimo y no quiero empezarlo y no desarrollarlo, porque es bueno darnos la idea. Pero bueno, nos quedamos con esta inquietud en este día donde es presentado en Jerusalén de otra manera. Ahora está entrando de manera triunfal, en ese momento sí entró de manera triunfal, porque fue descubierto por los ojos de los creyentes y de los que vieron en él aquel prometido por el Dios de Israel a través de todos los tiempos. Así que hoy nos deja esa pregunta y me emociona ver cómo nos acompaña el Espíritu Santo cada semana para darle sentido a este recorrido que vamos haciendo. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que no haya quedado clarito? Díganme, me voy a sentar un poco porque estoy cansada. Ahí está. ¿Algún comentario que quieran hacer? Patricia, Espíritu, mudos. es bien interesante lo que hablamos hoy y trae muchas connotaciones para mí. Uno, para mí la perseverancia de que se habla es básicamente oración, ¿no? Es decir, la única forma como nosotros, como tú decías, es más importante la perseverancia que la fuerza que el esto. Para mí, y en otro punto que hablaste, habla de la oración. Lo otro que me llamó la atención en estos pasajes donde se habla del matrimonio,
y de todo eso, hay algo que siempre hemos pensado que di tú, el sacerdote en la religión católica no puede estar casado. Y entonces en algún punto donde dice, deja todo, tu padre, tu madre, tus hijos, nunca nombra al esposo o a la esposa. Entonces pienso yo que en algún momento eh, podríamos llegar a tener sacerdotes casados, y pienso en tu marido y en ti. En ese sentido, pero me parece que ahí hay como el campo para poder entrar a una situación de esa, sobre todo con la falta de sacerdotes que hay hoy día. Eh, pues básicamente yo quería hacer esos dos comentarios que me llamaron la atención, y fue una clase muy rica porque cubre todo un camino que nunca lo ha visto uno como tal, ¿no? Y que hay que meterse el camino para ir al otro lado, más el punto de la riqueza, que siempre es un interrogatorio que hay, pero es básicamente cómo manejamos nuestra generosidad, creo yo. Así es. Gracias por tu compartir, Ernesto, gracias, gracias. Sí, eh, a ver, la Iglesia Católica de Rito Oriental tiene sacerdotes casados por la cultura, ¿no? La cultura no aceptaría que el sacerdote no se case. La cultura oriental tiene eso muy, muy metido dentro de lo que es su esquema social, ¿no? Por eso la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito oriental, hasta el sacerdocio, así como la nuestra de rito romano, de rito occidental, se le permite al que recibe el orden sagrado recibirlo hasta el orden del diaconado. En la iglesia de rito oriental se le permite hasta el sacramento del matrimonio. Es un tema que no es dogma, no es dogma, no hay ningún dogma que lo impida. Yo pienso que bueno, con el correr de los años, la iglesia, que es madre y es maestra, si ve la necesidad, lo va a implementar definitivamente, porque bueno, tiene mucha sabiduría, ¿no? Esto fue una disposición que apareció, no recuerdo bien si en el siglo VII, no quiero dar porque no recuerdo con exactitud esto que les estoy diciendo y no quiero decir cualquier cosa, pero bueno, de la misma manera que apareció el impedimento, capaz que en otro momento la Iglesia decide habilitar también este proceso, ¿no? Que sean también recibidos por ahora es lo que es, porque creo que es bastante complicado en su gestión. Eso al menos me han explicado una vez, y realmente los que me lo explicaron con toda razón, ¿no? Es bastante complicado el tema. Pero bueno, cada tiempo con su cosa, y así como estuvo en algún momento, no tiene por qué no estarlo a futuro, ¿no? A lo mejor nosotros ya no estaremos en esta tierra, pero bueno, será lo que Dios vea como mejor para su iglesia, definitivamente. Así que gracias, gracias Ernesto. Nay, tú levantaste la manito. Sí, me pasaban dos cosas, Patri, que me quedan resonando de aprendizaje. Una sí muy puntual, muy concreta, que es el significado de Lozana, ¿no? No sé, digamos, del contexto de la lectura, a mí siempre me sonó más como una expresión de alegría, como de un canto de alegría, no esto concreto del ayúdanos Señor, algo así que es una total novedad para mí, me voy con eso, y creo que ayuda a entender mucho más para después entender a ese pueblo que después lo condena, ¿no? Porque vos decías, por eso después, si le estaban pidiendo que nos ayude, que los libere, que, ¿no? Con los otros que eran malos, pues nos tenían oprimidos, y bueno, y terminaba ahí. Y después, eso me lleva con algo que es mucho más profundo, y me lo quedo guardando al menos hasta el próximo miércoles para seguir, que me siga resonando,
vos usaste la expresión de creían mal, cuando decías, ¿no? Cuando veíamos en el capítulo 9, el por qué no pudieron curarlo, ¿no? Y yo me quedé y me lo puse así entre signitos y todo, y decía, ¿se puede creer mal? ¿No? Claro, Y sí, sí que se a lo puede. mejor mi expresión no fue la más feliz. Creían en una imagen de Dios o tenían una imagen de Dios incorrecta, una imagen de lo que significa el Mesías, ¿no? El Hijo de Totalmente. Dios, este Dios que se hace hombre y viene para llevar adelante un plan determinado. Creían en un plan propio, no divino, ¿no? Por eso asemejé la reacción incluso hasta de esta gente con la misma reacción que tuvo Pedro y con la reacción que tuvieron todos, porque acuérdense que ante la pasión, Pedro es el primero que no entiende, después todos van a ser los que no entienden y por último Juan y Santiago son los que no entienden, que uno ve que están discutiendo por cosas que no tienen sentido. Entonces, esa era la expresión de creer mal. Perdónenme que utilicé a lo mejor esta frase que confunde más que ilumina. No, se entendía, y por eso lo puse en relación después con el pueblo ese, que después de los Hosana y uno mismo, ¿no? Como decía, ¿cuánto nos dura? ¿No? Y es porque, bueno, creemos como enfocando en otra cosa, ¿no? Y a mí me había quedado de la semana pasada, y solo esto nada más, porque a medida que vos ibas desarrollando, yo decía, pero ¿por qué les repite tanto de que va a morir, ¿no? Como era el aviso de la pasión, reiteración de la pasión? No, pero ¿por qué les insiste tanto? Y ahora me sigue esto, porque no lo terminaban de entender, no lo creían, bueno, pero te vamos a defender, no te va a pasar nada, ¿no? Y era necesario. Totalmente. Pero bueno, puros Totalmente. aprendizajes, gracias. No, de nada. Y aparte que en esta repetición, no sé si se los dije la semana pasada, pero cabe recordar que en la repetición de la pasión, los tres protagonistas, los ancianos, los doctores de la ley, digamos, las autoridades, después los hombres, y después entran los paganos, como dejando bien en claro Marcos ya de entrada que la entrega de Jesucristo no fue por parte de un pueblo, sino de la humanidad toda. Toda la humanidad entrega al Mesías. El hombre en su incomprensión de no saber quién es, en realidad es el que lo entrega para, mejor dicho, el Señor se entrega a sí mismo. Son los que empujan a la condena, son los que empujan a que sea condenado, ¿no? Y que en definitiva Él se siga entregando a través de cada etapa hasta concluir en la cruz, ¿no? Es muy interesante eso que Marcos hace a través de esta repetición que decía Nay. Repite porque necesitamos la actualización, especialmente de resucitará, que de eso ni pizca quedó, porque se olvidaron por completo, ¿no? Y además de eso, cómo habla de la universalidad de los protagonistas. Todos son responsables de alguna manera en la condena de Jesús. Todos se asocian a esa, todo hombre, ¿no? El género humano. Así que eso me había olvidado tal vez de decírselos y me parecía importantísimo. Sí, la semana que viene vamos a seguir y va, así como va cobrando luz aquello que vimos, va a cobrar más luz todo lo que estuvimos viendo en el día de hoy. No se asusten, no se desanimen, todo es posible, lo dijo el Señor, todo es posible para Dios, así que no perdamos esa confianza, porque nosotros sin Él no podemos nada. Así que no bajemos la guardia y sigamos confiando y perseverando en este camino tan lindo que fuimos todos llamados. Así que bueno, les dejo un cariño enorme a cada uno y gracias a ustedes por estar siempre. Y bueno, si Dios quiere, el miércoles que viene continuamos. Ya nos queda poquito de Marcos y calculo que a lo mejor vamos a estar viéndolo en febrero y ya en marzo, para que nos acompañe en la Cuaresma, vamos a hacer Isaías 2 y 3.
Así que lo que nos viene es los 2 libros centrales de Isaías que nos van a acompañar muy bien en la Cuaresma. Así que esperemos que nos entusiasmemos y sigamos caminando con la palabra. Bueno, les mando un beso grande, grande, grande. Cuídense mucho, mucho, mucho y bueno, nada.